Gracias a Dios que nos permite estar en este podcast de Gilgal, Nuevos Comienzos, amadas por Cristo, agradecidas con el Señor por esta oportunidad. Hemos estado estudiando acerca de los salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 40. Somos parte de la femenil misionera Ana de nuestra iglesia bautista Gilgal y Dios les bendiga. En el nombre del Señor vamos a comenzar. Mi nombre es Rosalía Hernández y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Berta Cardona y un gusto y un placer de estar aquí con ustedes nuevamente. Amén. Con el favor de Dios vamos a comenzar con el Salmo 40 en los versículos 1, 2 y 3. ¿Los puede leer, Jolis, por favor? Sí, claro que sí, con gusto. Salmo 40, dice por título, Alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Esta frase, pacientemente esperé, en el hebreo nos habla de esperando, esperé. Y la palabra esperar nos habla de confianza en el Señor. David ya tenía la experiencia de confiar en Dios, por eso esperaba pacientemente en el Señor, ¿verdad? Y a pesar de que no llegó pronto la ayuda, ¿verdad? Porque dice, pacientemente esperé. O sea, la ayuda de Dios no llegó inmediatamente. Pero a pesar de eso, David siguió creyendo en el Señor, lo buscó y clamó a Él, ¿verdad? Confiando en que Él podía ayudarlo en ese sufrimiento en el cual estaba. Así es. Sí. Habla también de una liberación, ¿verdad? Interior y exterior. Sí. Y eso da a entender que da testimonio de una súplica, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pasado por eso mismo? Sí. ¿Cuántas veces tenemos que esperar una respuesta del Señor? Sí. ¿Verdad? Pero cuando ya vemos el resultado, ahí es cuando podemos dar el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Seguramente Sí. el rey David estaba pasando por una prueba. Estaba pasando, ¿verdad? Ya sea por el exilio, sí, por libertad. sí, Entonces, ahí claramente dice que esperó sí. pacientemente. Pacientemente esperó en el Señor. Él siguió confiando en el Señor, creyendo, con fe, con esperanza, hasta que Dios quisiera sacarlo de su sufrimiento. Y en ese mismo versículo dice que Dios se inclinó a él y escuchó su clamor. Así Y cuando es. hablamos de clamor, hablamos de gritos de dolor. Entonces Dios escuchó esos gritos de dolor de David y vio sus lágrimas y le dio una respuesta. Y en el versículo 2 nos habla de que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿verdad? Y yo creo que David se sentía así, como en un pozo, ¿verdad? Un pozo es un hoyo profundo, oscuro, donde estás solo y donde no encuentras salida. Y aparte ese pozo es de desesperación, nos habla de desánimo, de depresión, de una persona que ya no tiene esperanza porque no encuentra la salida. Y además ese pozo tiene lodo cenagoso, es un lodo blando en el que David se sentía hundido hasta el cuello, porque dice más adelante en el Salmo 62 que él se sentía hundido, ¿verdad?, en el lodo. Así es. Sí, entonces cuando el sufrimiento es tan pesado, no podemos nosotros salir del pozo y intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, pero no podemos. ¿Verdad? Sí, precisamente yo busqué el significado de lodo, cenagoso, ¿verdad? Y decía que es una sensación de estar atrapado, Sí, de estar indefenso. sí, Entonces, todos nosotros, ¿verdad? Todas nosotras hemos pasado por algún momento por esa sensación
de estar atrapadas, ya sea en lo sentimental, ya sea en lo económico, ya sea en una tristeza, ya sea en un desánimo, llámese por trabajo, llámese por problemas en la familia, ¿verdad? Por dolor en algún hijo que no se ha querido rendir a los pies del Señor, algún familiar, padres. Entonces, todos hemos pasado por eso, pero aquí dice claramente que Dios se convierte en apoyo ante una nueva tribulación y Dios es el que ayudó a David a salir de ese pozo. Él era su esperanza. Sí. Él descansaba en él, ¿verdad? En esa situación. Así es. Por eso esperaba su respuesta. Sí. Y aparte David tenía la experiencia de conocer a Dios y que ya lo había en otras ocasiones sacado de situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Y como tú dices, esos pozos en los que a veces nos sentimos pueden ser causa de nuestros propios pecados o causas de los pecados de otros, ¿verdad? O porque Dios nos ha metido ahí, porque quiere que aprendamos la paciencia, que aprendamos a esperar en Él, a depender de Él. Y un pozo puede ser, como acabas de mencionar, un problema familiar, puede ser una enfermedad incurable, la pérdida de un ser amado, un hijo rebelde, una mujer que tiene hijos pequeños y durante el día tiene que lidiar con ellos, ¿verdad? Entonces a veces nos sentimos como en un pozo. Así es. ¿Verdad? Y es tanta la desesperación, porque es el pozo de la desesperación, que nos desanimamos, que nos angustiamos, que perdemos a veces hasta la esperanza. Pero a pesar de que David se sentía así, seguía confiando en Dios, ¿verdad? Así y Dios es. lo hizo sacar de ese pozo cenagoso, de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo después? Lo puso sobre la peña, ¿verdad? Sobre un lugar seguro, sobre la roca. Y nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. Así es Él nuestro lugar seguro, Él es nuestro Salvador, en Él podemos confiar. Y dice que aparte enderezó sus pasos. Hay un salmo en el que dice que Cristo es nuestra roca y no permite que resbalemos, ¿verdad? Nos pone en un lugar seguro. Así es. Y luego de esto, cuando Dios lo sacó del pozo, pues Dios le dio un cántico nuevo y seguramente este canto hablaba de este pozo, ¿verdad? En el que estaba y cómo Dios lo sacó de ahí y alababa al Señor, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando estamos en un pozo así, clamar a Dios y esperar pacientemente en lo que Él está haciendo en nuestra vida a través de esa situación, porque Dios lo está permitiendo por alguna razón, tiene un propósito para que aprendamos la paciencia, para que aprendamos a depender de Él y esperar hasta que Él quiera ayudarnos en su voluntad y en su tiempo, porque a veces la respuesta no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Puede ser un no o puede ser un sí, pero a pesar de eso lo más importante es la voluntad de Dios, porque como lo hemos dicho, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ese testimonio, ese sufrimiento que tuvo David y esa alabanza, pues fue un testimonio muy eficaz para los que lo rodeaban, ¿verdad? Porque ellos pueden aprender a temer a Dios y pueden también confiar en Él, ¿verdad? Entonces, nosotras también debemos de hacer lo mismo cuando Dios nos saca de un pozo y hablarlo y contarlo y alabar a Dios, ¿verdad? Porque estamos contentas porque Dios nos ha sacado de ese pozo, ¿verdad? Así es. Pero realmente la clave aquí importante, ¿verdad? La palabra rema, que es que Él puso su confianza en la roca. Exacto. Y la roca es Cristo. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces el ser humano estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas, ¿verdad? En lo temporal, en lo tangible, en lo que se ve aquí a corta distancia. Así entonces, realmente David hizo lo correcto, puso su confianza en Cristo, que es nuestra roca, y pudo dar testimonio de lo que Dios hizo por él. Así es. ¿Verdad? Y alabarlo. Y alabarlo. Nos gozamos, ¿verdad? Nos sentimos contentas cuando el Señor nos saca de ese pozo. Y por eso David dice en el Salmo 4 y 5 que podemos leer, Yolis, pues bienaventurado la persona que confía en el Señor, ¿verdad? Que pone en el Señor su confianza.
Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Entonces la persona bienaventurada es la persona que es bendecida por Dios porque ha puesto su confianza en el Señor, ¿verdad? Por eso dice, y no mira a los soberbios, porque los soberbios no dependen de Dios ni ponen su confianza en Dios. Así es. ¿Verdad? Piensan que solos pueden salir de esa situación. En cambio, los bienaventurados son los que confían en el Señor. Y también dice que no mira a los que se desvían tras la verdad o en cosas ilusorias que pensamos que nos ofrece el mundo que nos pueden ayudar, ¿verdad? Sino su confianza está en Dios. Por eso David no mira a las personas soberbias ni a los que se desvían tras la mentira. Así es. ¿Verdad? Ellos creen que por sus logros, sus títulos, su dinero, ¿verdad? Pueden hacer las cosas, pueden salir adelante. Sí. Y me encanta este versículo número 5, ¿verdad? Porque si cualquiera de nosotros comparamos las cosas malas que nos han pasado, pues no es nada con las bendiciones que Dios nos ha dado. Sí. Podemos enumerarlas y nos quedamos cortos. No podríamos. Nos quedamos cortos con la diferencia de bendiciones comparado con las cosas que nos han ido mal, ¿verdad? Sí. Mucha gente puede decir, no sé, soy viuda, tengo esta enfermedad, falleció un hijo, pero cuando volteas a ver las bendiciones de Dios, son innumerables. Sí. ¿Verdad? Ya hemos hablado de esto, Yolis, de las maravillas de Dios y cómo el Señor ha sido muy misericordioso con toda la humanidad, porque ellos pueden disfrutar de las maravillas que Dios hizo en el cielo, en la tierra, en la naturaleza, en la vida misma que tienen, ¿verdad? Pero para los hijos de Dios hay bendiciones especiales que nos maravillan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el que Dios nos haya guiado al arrepentimiento y nos dé fe para creer en Jesús, el tener la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, todas las promesas que tenemos en Él y todas aquellas cosas de las que Dios se ha manifestado en nuestra vida, nos ha sanado, ha hecho milagros. Y de todas aquellas cosas que no nos damos cuenta que el Señor hace maravillas, ¿verdad? Que nos libra de un accidente o de alguna otra cosa que nos puede producir más mal que bien, ¿verdad? Precisamente eso es lo que yo pensaba. O sea, ¿cuántas veces no nos exponemos en la calle? Uh-huh. ¿Cuántas veces no hemos regresado a nuestra casa con bien? Nuestros hijos están bien, tenemos un trabajo, tenemos salud y sobre todo la salvación, que es lo más importante. Sí. Es lo más importante. Entonces, realmente Dios ha sido bueno y debemos agradecerlo, debemos de ponerlo a como dice ahí la palabra, bienaventurados somos. Sí, bienaventurados. Por confiar en el Señor. Amén. Así es. Y agradecidos de corazón con el Señor por todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida y que son innumerables, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Luego continúa diciendo ahí, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Como David está asombrado de que Dios tenga pues esos pensamientos amorosos y llenos de gracia para su pueblo, ¿verdad? Y los pensamientos de Dios están escritos en Jeremías 29:11. Vamos a buscarlos. ¿Jeremías? Sí, Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces los pensamientos de Dios son buenos, sus planes para nosotros son buenos, ¿verdad? Por eso David se asombra, ¿verdad? De los planes maravillosos que Dios tiene para sus hijos. Uh-huh. Y son de bien y no de mal, ¿verdad? Así es.
Entonces, si lleváramos un registro diario de lo que Dios hace y ha hecho y hará en nuestras vidas, pues no Es podríamos innumerable. escribirlo todo, ¿verdad? Y ahora pasamos al versículo 6 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, perdón. 6, 7 y 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estos versículos del Salmo 40, 6 y 8, son versículos que son ciertos para David, pero muy superiores para nuestro Señor Jesucristo. Este mismo pasaje está escrito en Hebreos capítulo 10, en los versículos del 5 al 7. Uh-huh. Dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí hablando Cristo, y en el Salmo hablando el rey David. Entonces era cierto para David y cierto para nuestro Señor Jesucristo, y vamos a verlos, ¿verdad? Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Sabemos nosotros que los sacrificios y las ofrendas eran ordenanzas de Dios para el pueblo de Israel, y esto no quiere decir que no se llevaran a cabo, pero Dios, después de que sacó a David del pozo, le reveló que había cosas más importantes que los sacrificios de animales, ¿verdad? Le reveló que era más importante un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde, el mostrar la misericordia, el practicar la justicia, pero también la obediencia. Por eso abrió sus oídos, para que él, David, entendiera la voluntad de Dios y pudiera obedecerla, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere son siervos con un corazón contrito y humillado por el pecado, que realmente se consagren a Él, ¿verdad? Para Dios es más importante eso que los sacrificios que nosotros le podamos ofrecer, ¿verdad? Sí. Llegó un momento en que ya la gente no se daba cuenta, ¿verdad?, del pecado, Sí. y solamente hacía la ofrenda, hacía el sacrificio, Sí. a los animalitos, ¿verdad? Pero no había una conciencia del por qué. Dios se hastió tanto, ¿verdad?, de eso, que por eso les dice, o sea, no quiero más sacrificios, como quien dice, ¿qué culpa tienen los animalitos, ¿verdad?, de que los estén matando y matando, cuando ustedes están no tan lejos de Dios, ¿verdad? Exactamente, cuando ustedes no obedecen. Sí. Entonces llega a esa conclusión de que lo que usted dice, es mejor un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Lo mejor es obedecer, Sí. conocerlo. Sí. O sea, ya olvídate de estar matando los animalitos, obedéceme, Sí. obedéceme. Fue lo que sucedió con el rey David, con el rey Saúl, ¿verdad? Que Dios le dio instrucciones precisas a él y obedeció una parte y otra no. Y empezó a ofrecer sacrificios y Dios lo desechó, ¿verdad? Porque era más importante que lo obedeciera. Así ¿verdad? es. Sí. Y es lo que vino a pasar con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que vino a hacer un sacrificio por el pecado de todos nosotros. Sí. Y en realidad ese no era el plan de Dios. Sí. ¿Verdad? De hecho, aquí en Hebreos, cuando Cristo está hablando, dice, en lugar de abriste mis oídos, me preparaste un cuerpo para ser sacrificado, ¿verdad? Para ser muerto, sepultado y resucitado, y para que nosotros podamos confiar en ese sacrificio para ser salvos. Entonces a David le abrió sus oídos para que escuchara y fuera un siervo obediente, y al Señor le dio un cuerpo para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Un plan desde la eternidad pasada,
¿verdad? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, la entrega de David fue maravillosa, pero la entrega de nuestro Señor Jesucristo rebasó los límites, ¿verdad? Al sacrificar su cuerpo. Así es. Sí. Ahora vemos en el versículo 6 también, bueno, vimos me preparaste cuerpo. Y vamos a leer ahora el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Desde antes de que David fuera rey, él fue declarado o elegido por Dios como rey, ya estaba profetizado. De la misma manera ya estaba establecido que el Señor Jesús dejara su trono para ser sacrificado, ¿verdad? Por eso Cristo mismo dice en Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Lo mismo que dice David, pero ahora la ley de Moisés, los profetas, los salmos, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Que nosotros podemos escudriñar las escrituras porque ya dan testimonio de nosotros. Y al final dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto fue cierto para David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero fue cierto para nuestro Señor Jesucristo de una manera muy superior. Así ¿verdad? es. Él realmente quería que todo bajara al corazón, Sí. ¿verdad? De ellos. Sí. Que su ley estuviera en su corazón. Amén. Sí. Entonces, si nosotros leemos en Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Sí? Él fue el siervo perfecto. David fue un siervo, ¿verdad? Pero el siervo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él dio su vida, su sangre, Él pagó el precio que nosotros merecíamos pagar para ser salvos. Amén. Amén. Bueno, aquí nos quedamos. Primeramente Dios, vamos a continuar con la segunda parte de este salmo en el próximo episodio. Dios les bendiga. Buen día, hasta luego.